Pues muy buenas tardes para todos. Es un verdadero placer para mí estar acá. Un agradecimiento muy especial en esta invitación a Sumarte y por supuesto a Bladex. Un gusto poder compartir y bueno, decirles que hacía mucho tiempo no venía a Panamá, por lo menos unos 12 años, y estoy verdaderamente impactada con esta ciudad con que me encontré. Así es que felicitaciones a todos. Hoy tenemos, y la invitación es algo muy concreto, es que hablemos, Jorge decía hace un momento, de algo muy aburrido que es el gobierno corporativo y algo más emocionante que puede ser la inteligencia artificial. Yo creo que por el contrario, el gobierno corporativo es tal vez de las cosas más emocionantes que deberían de suceder al interior de las organizaciones, porque es lo que realmente transforma las organizaciones, es lo que hace que las organizaciones puedan evolucionar, crecer y por supuesto están en un permanente avance competitivo a nivel regional, local. Así es que tenemos hoy un nuevo componente y es la inteligencia artificial. Y nos preguntamos, la inteligencia artificial pues nació y nos tomó por sorpresa en un noviembre de ya hace 3 años, increíble cómo pasa el tiempo, en donde un día nos levantamos y una cosa que se llamaba ChatGPT, que no sabíamos eso qué significaba, vino a dar un paso más hacia la evolución en la tecnología. Ese punto de inflexión, y muchos dicen que es un punto de inflexión tanto como puede ser el fuego o como en su momento lo pudo haber sido la rueda si nos queremos ir más atrás, o la imprenta. Y yo creo que realmente esto sí nos cambió, pero tenemos que entender que la inteligencia artificial no es nueva. La inteligencia artificial lleva más de 50 años y muchos de ustedes al interior de sus organizaciones habían usado inteligencia artificial. Ustedes en sus aparaticos tenían inteligencia artificial permanentemente, el que usara Waze o el que estuviera usando un Netflix o el que estuviera usando cualquiera de estas plataformas que uno dice, pero ¿por qué saben todo lo que a mí me gusta? Bueno, pues lo que sucedió en noviembre del año 22 no fue nada distinto a la democratización de la inteligencia artificial y fue poner la inteligencia artificial al alcance de todos nosotros. Y eso es lo que hace la tecnología. La tecnología lo que hace es facilitar el mundo, es hacernos la vida más fácil, pero a veces parece que nos la complica. Miren lo que está sucediendo. Se habla que estamos teniendo más o menos 253 billones de dólares de inversión en los últimos años para inteligencia artificial, casos de uso, implementaciones, pero tan solo el 5% de esas inversiones han tenido un verdadero retorno de inversión. ¿Y esto por qué? Porque nosotros no podemos entrar a simplemente usar la inteligencia artificial como un juego o la tecnología como un juego. Me voy a ir a algo un poco más concreto. Yo no voy a ir a hacer una inversión en SAP. Yo creo que muchos de ustedes tienen SAP o Oracle o un ERP de estos. A ver qué pasa, a ver cómo funciona. Si no tienen claramente estructurado un proyecto, qué es lo que quieren lograr, cómo van a mejorar sus operaciones a través de estos modelos de ERPs y van a exigir un retorno a una inversión de estas calidades. Entonces decimos que sí estamos conectados, pero no estamos transformados. Y tal vez el gran avance y lo que tenemos que hacer nosotros como individuos es no solamente estar conectados, sino estar dispuestos a estar transformados. Pero ¿saben qué está pasando en sus organizaciones? Es que si bien las inversiones, y como veíamos ahorita, no están teniendo esos retornos de inversión, sí se habla de una economía shadow. Es una economía que está casi que oculta, que está sucediendo en sus oficinas, claro, muchos de ustedes banqueros, con grandes restricciones, firewalls, de todo, pero existen los computadores personales de las personas, los celulares de las personas. Entonces, ¿qué sucede ahí? Pues que tenemos un gran riesgo del cual los miembros de las juntas y los comités ejecutivos en cabeza de los presidentes de las organizaciones tenemos que saber que eso es así.
Ustedes pueden estar pensando, no, eso en mi organización no sucede. Les tengo la mala noticia. En sus organizaciones con seguridad está sucediendo. Eso es así. Porque hoy se dice que por lo menos el 90% de los empleados están trabajando inteligencia artificial a nivel personal. Y solo el 40% de las organizaciones tienen unas políticas claras de cuál es el uso permitido de la inteligencia artificial. Entonces, hablamos de una economía paralela, que es lo que está sucediendo, en donde los individuos están buscando cómo hacer más ágil su día a día, cómo están operando, cómo pueden operar con mayor facilidad. Y ahí es cuando las organizaciones tenemos que acompañar y entender que esto, la restricción no puede ser, no vamos a usar inteligencia artificial y punto, porque pues yo soy rectora de una universidad y al principio muchos en la educación se dijo, oiga, vamos a prohibir la inteligencia artificial. Eso es como casi que lo mismo que coger y tapar el sol con las manos. Además, ¿para qué vamos a prohibir? ¿No es mejor enseñar a usar? La fuga de los datos sensibles. ¿Por qué es tan importante que nos involucremos y que entendamos qué está pasando al interior de nuestras organizaciones? Porque definitivamente si nuestros empleados, nuestros colaboradores están usando la inteligencia artificial de manera personal para agilizar sus procesos, para hacer más fácil su día a día, es probable que de manera involuntaria, porque nadie está diciendo que lo hagan de manera voluntaria, está subiendo datos sensibles de la organización a la inteligencia artificial sin que se estén teniendo el cuidado necesario para asegurar que esta información no esté corriendo un riesgo. Y el incumplimiento regulatorio. Entonces, nuevamente, de manera involuntaria, pero estamos teniendo un incumplimiento regulatorio y mucho más ustedes que están en el sector financiero, en donde además probablemente estemos violando información personal de habeas data, en donde estemos subiendo información confidencial y estrictamente confidencial de las personas, de las organizaciones. Y por último, pues tenemos que entender cuál es esa acción en la Junta en donde tenemos que definir políticas claras. ¿Qué es lo que queremos y no queremos que suceda al interior de nuestras organizaciones? ¿Qué es lo que se puede y no se puede hacer? Y aquí es cuando es fundamental empezar a trabajar de la mano con los equipos de TI y con los equipos de analítica y con los equipos de inteligencia artificial. Y si no los tienen, empiecen a contratar a esas personas que tienen un conocimiento profundo de qué significa la inteligencia artificial y cuáles pueden ser sus verdaderos usos. Decimos que el mayor riesgo no es equivocarse, sino es no atreverse. Y fíjense que de alguna manera somos bastante conservadores muchas veces en nuestras organizaciones y nos da miedo abrazar el cambio. Y la buena noticia es que el mundo ahora es solo cambio. Y para mí digo buena noticia porque yo sí considero que el cambio es progreso. Y estamos en un momento en donde es fundamental entender que si estamos dispuestos a abrazar esa incertidumbre, a abrazar ese cambio, tenemos que acompañarlo con entrenamiento, tenemos que acompañarlo con un entendimiento profundo, con unas políticas claras, con una estructura que nos lleve a poder aprovechar todas estas oportunidades. Pero ¿cuál es esa problemática con la que nos encontramos? Pero ¿para qué dañar? Y a mí me han dicho esto 1000 veces en estos grandes procesos de transformación que he hecho a lo largo de mi carrera profesional a distintos sectores económicos. Me dicen, pero ¿para qué dañar lo que no está dañado? Yo lideré la puesta en marcha y la transformación de una de las compañías de bebidas más grandes de mi país, Postobón, y estaba tal vez en uno de los momentos más importantes de la organización. Y su presidente se involucró, dijo, lo vamos a hacer, y en un momento la Junta le preguntó, ¿pero para qué? Si es cuando estamos con los mejores niveles de vida, cuando mejor nos está yendo, ¿para qué va a hacer un cambio de estos?
hijo, porque es que si no lo hago ya, en 10 años estos niveles no los vamos a lograr. Entonces esa respuesta es que siempre lo he hecho así, es peligrosísima. Lo otro que es fundamental es, los invito a que hagamos una experimentación temprana. Nosotros en Colombia usamos una expresión que no sé si aquí se use, pero hay que cacharrear. Y la única forma de aprender es precisamente así, es usando la herramienta. Puede correr un poquito el riesgo en que les quede gustando y se vuelve casi que un vicio el uso de una herramienta de estas cuando empieza uno a aprender a hacer unos prompts bien hechos, bien estructurados, y esto de manera mágica empieza a generarme información valiosa con quien puedo casi que poder interactuar, pero al final quien está generando todo eso soy yo como individuo. Si hago las preguntas correctas, si sé, y lo decía hace un momento Jorge, sabiduría hoy es saber hacer las preguntas correctas. Y un prompt no es nada distinto a eso, a saber hacer las preguntas correctas. Entonces hay que invitar al interior de nuestras organizaciones también a hacer experimentación temprana. Pero bajo una experimentación temprana, bajo un ambiente de control en donde sepamos y entreguemos la información necesaria a las personas de cómo usarlo sin que haya un riesgo en que estemos violando políticas, en que estemos entregando datos personales, en que sepamos cómo parametrizar algo tan sencillo dentro de nuestras herramientas, bien sea la que sea. Gemini o Copilot o ChatGPT o la que sea que estén usando, cómo la podemos parametrizar para asegurar que la seguridad esté bien estructurada y que no estemos entregando información confidencial a la nube para que la inteligencia artificial esté aprendiendo de mi información confidencial. Lo otro es que es fundamental que las lecciones aprendidas, atrevámonos a compartir, pero si esto lo estamos haciendo de manera secreta, casi que a escondidas, que mejor que nadie sepa porque aquí está prohibido o porque como no hay una política clara, no, está bien que probemos y que además compartamos esa información entre las áreas, compartamos, mire esto cómo me está funcionando, crear un gran banco puede ser en un SharePoint, puede ser en un Teams, en un Slack, en donde ustedes quieran, un sitio en donde la gente pueda compartir buenas prácticas y compartir lecciones aprendidas de cómo esto funciona. Y definitivamente esto es un viaje personal de transformación y reinvención. Y esto es fundamental decirlo. Y es que aquí no solamente las organizaciones se tienen que transformar y aprender de inteligencia artificial y cacharrearle a la inteligencia artificial, sino que es fundamental entender que ese viaje empieza por nosotros mismos como individuos y que somos nosotros los primeros llamados a decir, yo tengo que aprender de esto. Entonces decimos que el riesgo de no actuar, el miedo paraliza, pero definitivamente la acción ilumina. Y eso es fundamental entenderlo. Nosotros no podemos quedarnos en el miedo a que no voy a hacerlo porque voy a incumplir con las normas o arriesgarme a que algo me salga mal. Porque definitivamente decimos que el futuro no pertenece a quien tiene la mejor inteligencia, sino quien aprende más rápido a usarla y a hacer su vida más fácil junto con ella. Riesgos, como todo en la vida, pues por supuesto que hay. ¿Cuáles son esos riesgos críticos de la inteligencia artificial al interior de nuestras organizaciones y que nosotros como miembros de un directorio, una junta directiva o miembros de un comité ejecutivo tenemos que tener presentes? El primero es la ciberseguridad. Pero pues cada vez y con o sin inteligencia artificial estamos siendo más vulnerables a los temas de ciberseguridad. Y la ciberseguridad es fundamental que nosotros la entendamos y que sea un punto en la agenda de manera consistente y frecuente al interior de nuestras juntas directivas. Eso no puede estar solamente en cabeza de un comité. Ese comité tiene que venir, por lo menos presentarme y contarme cómo vamos.
y de decirme en qué estamos, y yo como miembro y de alguna forma como un responsable fiduciario en una junta directiva, tengo esa responsabilidad de entender lo que esto significa y lo que esto puede estar impactando al interior de la organización. La privacidad de los datos es parte de ese riesgo y de esas preguntas que nos tenemos que estar haciendo, tanto los comités ejecutivos como las juntas. ¿Estamos realmente siendo cuidadosos con los datos al interior de nuestras organizaciones, con los datos de nuestros colaboradores, de nuestros clientes, de nuestros proveedores? ¿Estamos siendo cuidadosos con la información? Porque toda esta información es la información que al final sobre la que vamos a poder trabajar para definir grandes modelos, grandes algoritmos con inteligencia artificial y poder hacer la analítica para la toma de decisiones. La propiedad intelectual, ¿de quién es? Y eso es parte de esa parte regulatoria que no podemos dejar como a la deriva. Al momento en que empiezan a suceder desarrollos al interior de las organizaciones, hay que definir muy bien esas propiedades intelectuales de quiénes son. Si eso es de un banco, al interior del banco o al interior de la compañía X, o si eso es de las personas, o si eso es de la inteligencia artificial y lo vamos a dejar que sea público. Pero todas esas son partes fundamentales. El sesgo y la equidad. Uno de los grandes riesgos de la inteligencia artificial es que la inteligencia artificial tiene un sesgo. Ustedes se pueden imaginar por qué tiene sesgo la inteligencia artificial, porque la hemos alimentado nosotros, los seres humanos, y nosotros como seres humanos pues tenemos sesgos. Entonces les voy a dar un ejemplo que les va a ilustrar de lo que les estoy hablando. Ya esto es algo que se ha corregido, pero cuando se hace un primer prompt y le dicen ¿qué es un individuo que sabe tratar a las personas cuando están enfermas, que las cuida, que puede identificar enfermedades, que tiene X y Y características y que es mujer? A lo que le contesta la inteligencia artificial: es una enfermera. Ese mismo texto idéntico, solamente cerrando diciendo ¿y es hombre?, la respuesta de la inteligencia artificial es un médico. Fíjense el sesgo. Entonces tenemos que ser tremendamente cuidadosos. Se han ido corrigiendo esos sesgos, pero hasta ese nivel. Entonces nosotros tenemos la responsabilidad al interior de nuestras organizaciones asegurar que los modelos que estamos haciendo con inteligencia artificial no tengan esos sesgos, no tengan los sesgos que nosotros como individuos y que sobre los que estamos todos los días luchando, los estamos llevando a un proceso como este. Un riesgo reputacional. ¿Qué sucede si hacemos un uso inadecuado de la inteligencia artificial al interior de nuestras organizaciones? Y lo que eso puede implicar, o si una persona publica algo que le generó en un discurso en la inteligencia artificial y era falso, y va y lo da como algo hecho. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos, y ahí es cuando la política, ahí es cuando la formación, ahí es cuando las reglas claras son tan importantes al interior. Y por último, el compliance. ¿Cuáles son esas nuevas regulaciones específicas para la inteligencia artificial que vamos a tener al interior de nuestras organizaciones? Entonces, nos tenemos que hacer cuáles son esas preguntas claves en el rol de la junta directiva en relación con la inteligencia artificial. Lo primero, pues es desde la visión estratégica, es cómo se alinea la inteligencia artificial con nuestra estrategia y los valores corporativos. Esto es fundamental que ojalá en sus juntas directivas se lo estén preguntando y le estemos dando respuesta. ¿Estamos compitiendo o simplemente estamos cumpliendo? Porque hoy simplemente cumplir no es suficiente. La gran oportunidad y la gran oportunidad competitiva es si realmente la estamos usando para competir. Desde la supervisión y el riesgo,
hemos identificado y cuantificado los riesgos materiales de la inteligencia artificial y si existe un marco de gestión específico para ella. Desde la responsabilidad, cómo garantizamos nuestros sistemas de inteligencia artificial respeten nuestros principios éticos y eviten sesgos algorítmicos. Fíjese, todo lo que hablábamos hace un momento, cómo nos lo vamos preguntando y cómo es fundamental, pero estas son justas las preguntas que tenemos que tener en la mesa, en nuestros directorios y nuestros equipos de comités ejecutivos respondiéndonos. La creación de valor, cómo medimos el ROI real de la inteligencia artificial frente a ese teatro de la inteligencia artificial. Y lo hemos llamado como un teatro porque es que ahora todo en las mesas yo creo que es muy difícil que llegar a una junta y que no se hable de este tema y que cada una de las personas venga con un descubrimiento distinto. Pero hay que saber cuál es el verdadero impacto en términos de retorno que me están trayendo este tipo de proyectos. Entonces, las capacidades para los boards de alto desempeño, lo primero es una composición óptima. Ahora Jorge hablaba de si realmente deberíamos o no tener personas de tecnología, personas expertas en inteligencia artificial en nuestras mesas directivas. Yo lo que creo es que todos nosotros nos debemos de volver traductores y el traductor es aquel que es capaz de entender las posibilidades que ofrece un mundo de tecnología, un mundo de la inteligencia artificial, pero que sobre todo es una persona que es capaz de entender, tener una visión completa del negocio, del mundo, de las tendencias. Y esa traducción es lo que necesitamos en nuestras mesas directivas. Eso exige diversidad de perfiles y experiencias, diversidad de perfiles en género, en edades, en experiencias. Pero de nada nos sirve una persona que sea puramente tecnológica y que no entienda del negocio, pero tampoco nos sirve una persona que sea puramente entienda del negocio, de la estrategia, o sea, muy financiero y que hoy por hoy no entienda cómo juega un rol tan importante como habilitador de todo esto, la tecnología y la inteligencia artificial. Competencias digitales, lo que hablábamos hace un momento. Realmente hoy decimos que es crítico que no tengamos personas, por lo menos una o dos personas que tengan competencias digitales en sus mesas de junta. Yo tengo que decirles que de manera jocosa casi, yo cumplo como con dos propósitos en las juntas directivas en las que hago parte en Colombia y en Ecuador. Y es que por un lado soy mujer y por otro lado pues tengo esas competencias digitales. Pero realmente más que todo es esa capacidad de poder ver como el mundo desde esas dos ópticas, desde el mundo de la estrategia, desde el mundo de la visión y desde el mundo de lo que podemos hacer con la tecnología a su servicio. Y por último, métricas y supervisión. Nada de esto hace sentido si no tenemos unos indicadores de gobernanza efectiva. Y los indicadores de gobernanza efectiva hoy en la inteligencia artificial son fundamentales porque es lo que realmente nos van a decir cuáles son los retornos y cuál es el impacto que estamos teniendo. Entonces hablamos que estamos pasando del control a un aprendizaje distribuidos, en donde sí creemos que para dar ese paso, para poder iniciar, se necesita de alguna forma la descentralización, pero sin perder la dirección. Esto no puede ser anarquía, esto no puede ser todo el mundo haciendo lo que mejor puede y practicando y jugando con la inteligencia artificial. Pero sí es muy importante que no es que esté solamente un departamento allá centralizado que es el que está desarrollando los agentes y es el único capaz de... No, es muy importante que podamos entregar de alguna forma cierta autonomía a nuestras áreas, pero sin perder la dirección, sabiendo lo que está pasando, entregando las herramientas, enseñando a usarlas de manera ética, de manera controlada, asegurando que todos nuestros espacios a nivel de ciberseguridad estén optimizados. Las organizaciones exitosas tratan la inteligencia artificial más que como un software, como un socio estratégico y es una persona más sentada en la mesa.
Y de eso es lo que hace la diferencia. Cuando buscamos esa descentralización con rendición de cuentas, es que realmente los equipos están diciendo, yo tengo la autonomía, tengo la libertad, pero tengo que ir y mostrar lo que esto impacta y esto por qué sirve. Les voy a contar algo que está sucediendo casi que mientras hablamos. Nosotros tenemos que presentar presupuestos, el sector de educación en Colombia tiene que presentar presupuestos para aprobación de tarifas del año entrante a finales de octubre. Esto por regulación del Ministerio de Educación Nacional. Y tomamos una decisión, se puede imaginar, en el CESA, todo el mundo está trabajando en el presupuesto del año entrante para definir las tarifas. Y tomamos una decisión fantástica hace tan solo 15 días. Y ya todos los equipos vinieron, aprovechamos a hacer algo de planeación estratégica. Y les dijimos, bueno, cuando llegaron a la sala se encontraron con que esto era la pantalla para las presentaciones y 2 televisores al lado. Y 2 televisores al lado era porque teníamos un nuevo colaborador en esa mesa. Y era, vamos a crear entre todos el agente de la inteligencia artificial para los presupuestos. Y a la medida en que hemos ido avanzando, se ha ido creando el agente, en donde además hemos ido teniendo la oportunidad de una prueba de control, porque hemos ido viendo cuál es lo que nosotros como individuos, como personas, como humanos, cuál es nuestro pensamiento y qué es lo que Jack, porque así lo bautizamos, nos ha venido diciendo. Esto, ¿para qué nos va a servir? Para que el año entrante tengamos ya ese prompt muy armado para que sea mucho más sencillo la validación, porque esto no lo va a reemplazar, la validación del presupuesto para el año entrante. Para que en cada uno de los comités financieros yo pueda ir a hacer una revisión de cómo va todo el proceso de ejecución presupuestal. Entonces, fíjense que esto se puede ir construyendo de manera colectiva, con pensamientos además multidisciplinares, que es lo que se sienta en la mesa a la hora de un montaje de un presupuesto, y definitivamente pues, nos va a llevar a que sea una herramienta útil para todos, en donde es un socio más de aprendizaje de lo que estamos haciendo. Vamos fomentando la cultura de experimentación y, por supuesto, la colaboración entre los departamentos. ¿Cuánto tiempo se dice que en 90 días, siguiendo estas prácticas, se puede empezar a cambiar la transformación mental de las organizaciones frente al uso de la inteligencia artificial? Y eso es fundamental porque si no se hace de manera colectiva, de manera estructurada, lo que va a pasar es que se van a cambiar en 90 días las prácticas individuales, pero no para el beneficio de la organización. Entonces, ¿cuál es ese roadmap del diagnóstico a la acción? Lo primero es, hagamos ese diagnóstico, cuál es nuestro assessment de madurez en la inteligencia artificial. Entendamos en qué punto estamos desde la visión de su adopción, de su gobernanza, de los casos de uso que se están haciendo, del entendimiento de los riesgos que ésta puede tener. ¿Cuáles son esas políticas y el marco normativo interno? Entonces, desarrollemos y definamos la política corporativa del uso de la inteligencia artificial, los lineamientos éticos y cuáles son esas políticas de cumplimiento o esos estándares de cumplimiento sobre los que nos vamos a regir. Capacitación. No, estamos ávidos y no podemos dejar solamente que la gente cacharríe. Hay que realmente capacitar a las personas, enseñarles a usar la inteligencia artificial de manera correcta, de manera óptima y sobre todo de manera ética. Entonces, el entrenamiento, pero un entrenamiento con casos de uso, con simulaciones claras. De alguna forma, esta historia que les estoy contando del presupuesto es un caso de uso y lo estamos trabajando de manera colectiva, para luego sí pasar a una etapa más de implementación en donde haya una estructura de gobierno clara, en donde se defina, oiga, ¿cuál va a ser esa forma en que vamos a abordar nuestros distintos modelos
con un calendario de supervisión, con reportes ejecutivos estructurados y, por supuesto, y ojalá, un comité especializado, que puede ser un comité, yo creo que en nuestro entender, es un comité que responde más es al CEO que al directorio, pero que de alguna manera es fundamental que esté reportando avances al directorio. Y fundamental, las métricas y los KPIs de monitoreo, cuáles son esos tableros de control de indicadores de riesgo y una revisión trimestral. Aquí vamos a profundizar un poquito en eso. Y es que definitivamente, como todo, tenemos que estar midiendo cuál es el verdadero impacto que la inteligencia artificial está teniendo al interior de nuestras organizaciones. Cuál es el verdadero impacto y lo que se está logrando a nivel de adopción y de valor del negocio. Con qué velocidad se está logrando la adopción y si realmente estamos siendo capaces de demostrar el retorno de inversión que estamos recibiendo con el uso de la inteligencia artificial. Ética y confianza. Sí, eso hay que medirlo. Si estamos teniendo unas tasas de acierto y de error en las decisiones que estamos tomando usando la inteligencia artificial. Porque esto también nos va a generar la confianza, nos puede obligar a hacer el fine tuning necesario para poder mejorar todos nuestros procesos y el uso de la inteligencia artificial y los sesgos. El impacto en el talento, las horas ahorradas, las capacitaciones desarrolladas, el reentrenamiento que hemos invertido y el riesgo y el compliance. Decimos que la Junta del futuro tiene menos control, pero está más conectada y tiene sobre todo más conciencia. Gobernar en la era de la inteligencia artificial es hacer las preguntas correctas y no tener todas las respuestas, que era justo lo que les decía ahora Jorge de la diferencia entre una persona inteligente y entre la inteligencia y entre la sabiduría. La sabiduría es precisamente hacer las preguntas correctas. El retorno real, cuando hablamos, por ejemplo, en temas particularmente de marketing, el retorno no es reducción, es reinvención. Hablamos de mayor velocidad, de retención, de gastos, por ejemplo, aquí en casos de agencia. Y la verdadera innovación ocurre cuando la tecnología y la sabiduría humana se encuentran bajo un mismo propósito compartido. Esto es esencial. Gobernanza y confianza. La confianza es el nuevo KPI. Y este sí que es clave, porque la verdad es que es la única forma en que las organizaciones puedan avanzar con el uso de la tecnología, con el uso de la inteligencia artificial como habilitador para hacerles la vida más fácil. Por eso hablamos que pasamos del dato a la sabiduría, en donde la humanidad eso no se sustituye por nada en la vida. La empatía, la ética y la visión estratégica, esta es nuestra. Esta es un privilegio que todavía solo tenemos los que estamos aquí hoy presentes. Más allá de los algoritmos, en donde pasamos de quién le da sentido a los datos, pues somos nosotros, para la toma de las decisiones y de decisiones éticas. Y el liderazgo aumentado, lo que estamos buscando es poder ampliar nuestras capacidades. Lo que estamos es no que nos reemplace, sino que realmente podamos ampliar las posibilidades y las capacidades que tenemos. Porque decimos que el liderazgo humano, la inteligencia artificial puede razonar, pero no puede sentir. Y eso sí que es la gran diferencia. No solamente es hacer las preguntas correctas, es que el liderazgo humano es definitivamente, el alma sigue siendo el mejor algoritmo. Y eso es lo que hace que la inteligencia artificial sea tan solo una herramienta y que seamos nosotros quienes estemos teniendo siempre la última palabra. No es la inteligencia la que transformará las organizaciones, sino que son los líderes que la aprendan a gobernar.
Y es allí en donde les quiero dejar esto como invitación. Solo depende de ustedes, de sus organizaciones, bien sea ustedes sentados en los directorios, en las juntas directivas o haciendo parte de los comités ejecutivos o de los equipos ejecutivos. La diferencia está en si ustedes toman la decisión de aprender a gobernar la inteligencia artificial o se van a dejar gobernar por ella. Mil gracias. Vale preguntar. Tenemos unos minutos más, si quieren nos... mientras Emilia conversaba, yo me di cuenta que las preguntas que había preparado ya las había respondido. ¿Le tocó hacer tareas? Bueno, lo que hice fue preguntarle a la inteligencia artificial ¿Qué le debía preguntar? qué le debería preguntar. Y me encontré con que lo que me dijo Perplexity, que es lo que uso yo, ya también lo habías respondido. Entonces, te voy a hacer, digamos, un par de preguntas y me gustaría también, ojalá esto provoque algunas preguntas más en el público. Pero ciertamente todo esto de la inteligencia artificial está comenzando, son la minoría las empresas que tienen esto ya perfectamente regulado. En Bladex estamos en ese camino. Son pocas todavía las empresas que tienen agentes, mucho menos agentes bien entrenados. Y un poco la pregunta para ti es, si tuvieras que pensar de 10 años, esto que hoy está comenzando, ¿cómo se vería? Es decir, tendríamos no solo agentes de inteligencia artificial sentados en la mesa o también en la mesa de la gerencia o también en la mesa de la directiva. ¿Cómo crees tú que, digamos, 10 años de aquí a allá, si se alterará o no, por ejemplo, la interacción? ¿Que no le quieres preguntar a la inteligencia artificial? Ese no me dio tiempo de preguntárselo a la inteligencia artificial. Pues mira, yo creo que en 10 años estamos en un punto de inflexión. La inteligencia artificial, y ustedes lo vieron en las imágenes, que todas fueron creadas con inteligencia artificial. En todas las imágenes siempre está la inteligencia artificial embebida dentro de una sala de juntas, en un lugar en una sala en un salón de clase. Esto llegó para quedarse y esto llegó para cambiarnos definitivamente la forma en que hacemos las cosas. Lo que suceda en 10 años depende de cómo nosotros, como seres humanos, tomemos la decisión de darle uso a la inteligencia artificial. Y ahí es cuando la ética, ahí es cuando el compromiso real de nosotros como individuos con una sociedad, con la sostenibilidad de un planeta, tiene mucho que ver. Cada imagen de esas que creé yo para esta presentación consume millones de vatios en energía. Tanto es así que si ustedes vieron en China, están los grandes data centers de inteligencia artificial, los están llevando al fondo del mar para que sea el mar el que se encargue de enfriarlos. Y yo me pregunto qué pasa si vamos a llenar el océano de data centers y se empieza a calentar el agua. Entonces, la pregunta va mucho más allá de si va a estar la inteligencia artificial sentada en nuestra sala de la casa, porque es que la cosa va a ser de este nivel, sino qué va a pasar con el planeta. Y creo que
depende solamente de la decisión que nosotros responsablemente tomemos. Y ahí es cuando el gobierno corporativo de las organizaciones y el tema de los gobiernos juega un papel tan importante. Porque hoy, casi que de manera pues, irresponsable, pero es la única forma, jugamos con la inteligencia artificial, reproducimos miles de cosas sin pensar siquiera lo que eso significa y el impacto que eso tiene. Si ustedes, hubo una moda hace unos meses en donde la gente se tomaba una foto y le decía a la inteligencia artificial que se la volviera un avatar. Sí. Esa moda consumió millones de vatios de energía y tocó realmente llamar a la cordura en el mundo entero. Y eso parecía un juego. Entonces, lo que hay que empezar es por formar desde la infancia, pero a nosotros que ya nos tocó a esta edad, entender que las decisiones de lo que suceda en 10 años con la inteligencia artificial depende de nosotros y que sí va a ser ya un jugador más en nuestras mesas de trabajo, probablemente en nuestras familias. Hoy en día ya lo es. Yo en un tráfico de locura como en Bogotá no salgo de mi casa ni siquiera a la panadería de la esquina sin poner Waze. Eso es la realidad. Entonces, la respuesta es que es muy difícil dártela. No sé a qué se va a parecer en 10 años el mundo con la inteligencia artificial, pero la verdad es que depende de nosotros. Muy bien. ¿Una pregunta del público? ¿Cómo está? Que hay un... Emilia, estás en el mundo de la educación. ¿Qué estrategias están utilizando para fortalecer el pensamiento crítico en los jóvenes, tomando en cuenta que todas estas herramientas que tienen en la punta y tenemos todos al alcance, poco a poco ha ido haciendo que sea más importante que las personas ejerzan su criterio y su pensamiento crítico? Y me preocupa particularmente los jóvenes que vienen formándose y que nacieron ya en un mundo bastante digital. Gracias. Pues te agradezco mucho esa pregunta porque es nuestra preocupación de todos los días. Nosotros somos una escuela de negocios que lleva 50 años formando líderes y quizás ha formado algunos de los líderes más importantes de mi país. Y esto es una de las cosas que más nos desvela, porque no solamente es la formación con pensamiento crítico, sino con el tema de la integridad, de la ética. Nosotros creemos que el líder de hoy es un líder un poco diferente. El líder de hoy tiene que tener pensamiento crítico, tiene que ser absolutamente curioso, tiene que tener una mentalidad hacia la innovación. El líder de hoy tiene que ser tecnoabierto, pero tiene que ser también una persona que sea capaz de conectar, de ser multiplicador. Y consideramos que la única manera de lograr esto es teniendo un cambio en la forma en que abordamos la educación. Pretender hoy que la educación siga siendo como lo ha sido en los últimos 2000 años, en un salón de clase, con los estudiantes allá y el profesor acá, eso es muy complicado. Yo creo que ese es el gran desafío que todas las instituciones de educación en el mundo estamos teniendo, en donde nuestro principal desafío está en cómo vamos a cambiar la docencia. Porque hoy un docente que entra a enseñar a un estudiante matemáticas financieras tiene que ser capaz de enseñarles a hacer planeación financiera con modelos algorítmicos. Pero si el docente no sabe usar modelos algorítmicos, ¿qué va a suceder? Entonces, la forma de desarrollar ese pensamiento crítico hoy con los estudiantes es, la información está a su alcance. Antes la gente se copiaba y se escribía en las piernas, en las manos, el papelito. Hoy nada de eso sirve. Nosotros les decimos que no pueden entrar con celulares y entran con 2 celulares, se mandan por WhatsApp. O sea,
¿para qué luchar con eso? Es decirles, ustedes tienen todo a su alcance, úsenlo todo. Pero dígame usted qué piensa. Dígame usted cuál es la respuesta que me va a dar a esta pregunta. Teniendo todo a su alcance, hágalo como usted quiera. Pregúntele al vecino, a un amigo, a ChatGPT, a lo que quiera, pero me interesa es oírlo a usted. Eso nos ha llevado a cosas interesantes como que hoy gran parte de nuestras evaluaciones pues son distintas, son orales para empezar, son grupales. Se observa el comportamiento de las personas, de los estudiantes a nivel grupal, a nivel de su liderazgo, a nivel del trato humano que se dan los unos con los otros. Entonces, pues el desafío es enorme. Si Jorge me preguntara cómo se ve la educación en 10 años... ¿Cómo se ve la educación en 10 años? Gracias. Esa estaba más difícil Sí, que la bueno, anterior. que todo es. Mira, la verdad es que ese es el desafío mayor para mí que tiene la humanidad. Yo tuve la oportunidad de estar en un programa en Harvard el año pasado con 55 presidentes de las universidades más impresionantes de los Estados Unidos y el tema durante una semana fue cómo nos vamos a ver en 10 años. Y creemos que en 10 años nos vamos a ver más como comunidades académicas, en donde aprendemos a través de modelos colectivos, como puede ser esto. Esto es un momento de esos de verdad de aprendizaje, en donde es la formación a lo largo de la vida, el famoso lifelong learning, en donde no puedo parar de dejar de aprender, en donde ya una formación de una maestría y ya eso me va a servir para de ahí en adelante el resto de mi vida no va a ser suficiente. Sino que realmente yo tengo que estar cuestionándome, aprendiendo, pero esa educación individual, única, de memoria, se acabó. Eso ya no existe, y no existe hace mucho tiempo, pero ahora sí realmente ya no existe. Y es un mundo mucho más de conectar y colaborar, es un mundo mucho más de compartir, y es un mundo en donde definitivamente creemos que uno no para de aprender. Es una mezcla de esa educación formal en donde se lleva toda la calidad y la excelencia de la educación formal a la educación no formal. Bien. Aquí hay una pregunta ahí atrás. Primero, hola, así. Bueno, primero que todo, gracias por el espacio. Muy valiosa toda la información y contexto que nos brindas. Pero tengo una consulta. Hablamos un poquito también de oportunidades, hablamos de riesgos. Y dentro de los riesgos quisiera escuchar también, basado en su experiencia, si se ha encontrado con algún tipo de resistencia al cambio por parte de los equipos dentro de las organizaciones y dentro de todo, que no exista algún tipo de personal data alfabetizado, que eso lo que quiere decir es que maneje términos tecnológicos o conozca un poco más de la tecnología. ¿Cómo lo ha abordado o cómo piensa que es la manera correcta en hacer esa transición junto a la respuesta que le dio al colega anterior sobre el tema del liderazgo hacia una ruta que contemple todo el uso de la inteligencia artificial? Bien, ¿no? Tal vez lo más importante hoy en las organizaciones es el tema de gestión del cambio. Si no se hace una buena gestión del cambio, es muy difícil que podamos evolucionar al interior. Yo llevo 30 años trabajando en grandes procesos de transformación digital para las organizaciones y tal vez lo más difícil es el tema de gestión del cambio. Las verdaderas transformaciones se dan cuando tenemos una alineación perfecta entre la visión, los procesos, que es todo este cambio de los modelos operativos, y la cultura. Y yo siempre digo que el círculo más grande es la cultura, porque si no logramos esa alineación, no se va a dar la verdadera transformación. Y ahora que llega un ingrediente todavía más complejo, como es la inteligencia artificial, si nosotros no acompañamos como organización en los procesos de gestión del cambio, la incorporación de la inteligencia artificial, lo que nos vamos a encontrar es con un poco de caos y anarquía. Sí. Cada cual haciendo lo que quiere. Sí. Entonces, definitivamente creo que
esto sí es un compromiso que tienen que tener y algo que las juntas, y tal vez eso no lo mencioné, pero los directorios y los consejos y los comités ejecutivos tienen esa responsabilidad. No, la gestión del cambio no es un problema de comunicaciones y eso no es un tema de recursos humanos. Esto realmente es un compromiso corporativo y tiene que estar presente en las conversaciones de los directorios. Y ahí el componente claramente de la cultura es lo que sí, si no está clara los valores y la cultura. Ya decía Drucker que está pasado de moda, No, pero funciona. no en cuanto a que la cultura se come a la estrategia En el desayuno. en el desayuno. Así que, Así es. creo que había una pregunta por ahí atrás. Buenas tardes, Emilia. Soy Jenny Pimentel, Universidad Tecnológica de Panamá. Ay, qué maravilla. Sí, tengo más o menos como 20 años en este ejercicio de la docencia, pero hace unos 11 años, cuando me empiezan a dar la materia de ética profesional, yo tuve que hacerme una reinvención porque realmente soy abogada de profesión, entonces necesitaba hacer el cambio yo para poder llegar a transmitir lo que yo pensé o lo que yo creía en temas de derechos humanos en ese momento, para poder transmitirle a mis estudiantes que son, ahorita me acompañan estudiantes de la Facultad de Sistemas, son licenciatura de ciberseguridad de la Universidad Tecnológica. Entonces, realmente, Emilia, creo que el gran paradigma o el gran pregunta que nos tenemos que hacer nosotros como panameños y desde las universidades es que nosotros tenemos que empezar a poder cambiar los planes de nuestras universidades, porque definitivamente que enseñar ética corporativa, inteligencia artificial, ver el tema de derechos humanos a estudiantes de universidades tecnológicas, donde está la Facultad de Ingeniería Industrial y están estas otras facultades que son muy técnicas, pero enseñarles esa otra parte ha sido un gran reto para mí y sobre todo desde los directivos de la universidad, para que comprendieran que eso era un cambio que teníamos que hacer y era una deuda que nosotros teníamos con ellos, porque definitivamente tenemos que enseñarlos a que vengan a ser nuevos líderes con nueva visión. Entonces, mi gran pregunta, Emilia, nosotros ahorita estamos diseñando un código de ética para el uso de la IA. Entonces, en ese reto que tenemos, ¿cuáles serían los límites que tú crees que nosotros debiéramos contemplar en ese código de ética para el uso de la IA? Pues mira, yo creo que todos estamos en las mismas. Les puedo compartir el nuestro que salió del horno no hace muchos meses. Y hay una cosa que es fundamental y es que esos límites los debes de marcar de acuerdo a lo que ustedes estén dispuestos a realmente que tanto sus estudiantes como sus docentes puedan o no hacer uso de la IA como herramienta. Entonces yo creo que eso sí es independiente de cada institución o de cada organización. Tú mencionabas una cosa que ahí es fundamental y es la reinvención y lo que les ha costado al interior de la universidad el que de pronto pues, los gobiernos, los consejos directivos y arriba estén abiertos a esos cambios. Eso pasa en todos los sectores. Eso que tú estás narrando es precisamente de lo que hablábamos, eso es de las universidades, eso son las compañías de consumo masivo, de los financial services, o no importa de qué sector o de qué industria, si este cambio no se hace top-down, es imposible de hacerlo. Si realmente no hay una evolución y quien está on board de hacer el cambio y de gestionar esta nueva cultura y de llevar a que el uso de la inteligencia artificial y de la tecnología como algo de nuestro diario vivir y cotidiano, pues va a ser muy difícil. ¿Y cómo escribir las políticas? Pues la política sí va a depender del alcance en que cada uno esté dispuesto a darle a estas herramientas. Sé que hay más preguntas, pero me están haciendo señas desde hace rato de que no tenemos más tiempo.
No sé si quieres unas palabras de quiero cierre. darles las gracias, espero que haya sido útil para ustedes y de verdad decirles que no hay nada más importante que tener la posibilidad de abrazar la incertidumbre. Yo creo que estamos viviendo un momento maravilloso que si bien genera a veces un poco de temor, es un momento en donde yo siempre digo qué rico estar viviendo en este momento de inflexión para la humanidad y que seamos nosotros quienes podamos delinear hacia dónde queremos que vaya. Así es que es nuestra responsabilidad también. Muchas gracias.